Que el Señor bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Verso número 36 en adelante. Hoy vamos también a analizar Hechos capítulo 21. Vamos a leer del verso 36 del capítulo 20 en adelante. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 20, verso 36. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hora. Permite que tu gracia y tu misericordia, oh Dios, sea manifestándose en esta noche a cada uno de tus hijos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos a través de esta enseñanza. Y permite que tu gracia, Señor, se derrame abundantemente sobre nuestros corazones. Liberta también, oh Dios, a tu pueblo. Y permite también que nuestros niños más pequeños puedan encontrar, Señor, en la enseñanza que hoy han preparado para ellos, también, Señor, el mensaje para sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Recordando, mi amado hermano, versículo número 36, dice la Escritura: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró a Dios. 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Amén. Recordemos, mi querido hermano, que el Espíritu de Dios había ya anticipado al apóstol Pablo, sí, de que le depararía en Jerusalén grandes tribulaciones. Es evidente, mi querido hermano, sí, que Pablo reconocía que su ministerio acabaría básicamente también con su vida. Dice la Escritura, y acompáñeme por favor en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. En los versículos primeros nos dice la Escritura. Hechos capítulo número 20, versículo número 23. Salvo, Hechos 20, 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da, hablando de él, me da, dice ahí, testimonio, ¿sí? O me avisa o me anticipa, diciendo que me esperan prisiones, dice ahí, y tribulaciones. Amén. Pablo reconocía en su ministerio que le habría de venir, sí, gran aflicción por causa, sí, del Señor Jesucristo. Ahora bien, dicho esto, hagamos un breve resumen de hasta dónde ha llegado la labor del apóstol Pablo en este viaje. Dice la Biblia en Hechos capítulo 21, verso número 1. Después, dice ahí, de separarnos de ellos, zarpamos, dice la Escritura, y fuimos con rumbo directo. ¿Hacia dónde? Fueron con rumbo directo hacia Cos. Verso número 1. Y al día siguiente a Rodas,
y de allí, sí, fueron hacia Pátaras. Es decir, que estamos hablando ya del recorrido básicamente, sí, de Mileto, Rodas, Pátara. Inmediatamente, sí, ya para adentrarse nuevamente rumbo hacia Jerusalén, verso número 2 nos dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Básicamente, ¿de dónde? De la región de Pátara. Aquí se encuentra no se nota muy bien, pero aquí se encuentra la isla de Chipre. Versículo número 2. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, es decir, la isla, sí, en este lugar ya cercano a la costa de Tiro, verso número 3, al avisar, dice aquí, Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos ¿hacia dónde? Hacia la región de, o el puerto de Tiro, ¿sí? Versículo número 3, porque el barco había, dice ahí, de descargar allí. Amén. Recuerde que por lo general estos barcos no eran barcos, sí, yo diría de placer, no eran barcos que simplemente se limitaban a llevar personal. La gran mayoría de estos navíos servían para transportar alimentos, sí, provisiones. Versículo número 4, Hechos capítulo 21. Y hallados, dice ahí, los discípulos, es decir, ¿en dónde? En la región de Tiro, sí, hallados los discípulos en la región de Tiro, porque el barco había de descargar allí. Verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, nuevamente. Recuerde que ya Pablo había sido avisado, él personalmente, que le habría de deparar en Jerusalén, ¿qué cosa? Le habría de deparar, sí, prisiones y tribulaciones. Recordemos, sí, que a Pablo se le había anticipado por medio de un profeta llamado Ágabo, y también, sí, por las hijas de ¿quién? De Timoteo, la cual tenía ¿cuántas hijas? 4 hijas. ¿Qué ministerio ejercían ellas? ¿O qué labor, ejercían ellas por medio del Espíritu Santo? La labor de profecía. Eran consideradas como profetas. Eso está en Hechos capítulo 20, sí, versos anteriores. Vayamos rápidamente, por favor. Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo 20, versículo, a ver, déjeme ubicar el texto. 21, perdón, gracias. 21 Dios, 21 verso 10, gracias hermano. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, sí, 21:10, quien viniendo a verlos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán, dice también, en manos de ¿quién? En manos de los gentiles. Continuemos, Hechos capítulo 21. Recuerde que estamos haciendo un breve recuento. Hechos capítulo 21, versículo número 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Verso 5. Hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo ¿de dónde? Saliendo ahora de Tiro para ir ¿hacia dónde? Arribando a Ptolemaida, sí, que es otra región, sí, otra zona de puerto, sí, al sur, básicamente de Siria, sí, o al sur de Tiro, en este caso. Versículo número 7.
Y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos. ¿Cuánto tiempo? Un día. Verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿hacia dónde ahora? Bajaron de Tolemaida a la ciudad de Cesarea. Recuerde, todo esto ya lo avisaba, sí, ya lo habíamos estudiado la semana anterior. Fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a veros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Amén. Hasta ahí llegamos con la enseñanza, sí, la semana anterior. Bien, entremos en análisis en esta noche. Verso número 13. Entonces, Pablo respondió. Póngale asunto a esto. Recuerde, mi amado hermano, Pablo a lo largo ya de su último viaje misionero, prácticamente al lugar donde iba, el Espíritu de Dios le confirmaba a él lo que le habría de venir. Y aun cuando se topaba con hermanos en la fe que tenían el don de profecía, lo cual ya lo analizábamos también en el libro de los Corintios, el Espíritu Santo, utilizando instrumentos, es decir, personas guiadas por ese poder, le anunciaban también a Pablo que le habrían de deparar prisiones y tribulaciones. Pero, mi amado hermano, Pablo, pese a toda advertencia, pese, diría yo, a toda alerta y a toda proclamación del Espíritu Santo, Pablo sabía para qué había sido encomendado en su obra, sí, misionera. Pablo no escapó. Pablo no hizo como un profeta, sí, de pronto diría yo, opuesto a la voluntad de Dios. Sí, si usted viene a la Biblia, en el libro de Jonás, cuando a Jonás se le dice que debe de ir a predicar a Nínive, él se fue, sí, a Tarsis, a un lado opuesto, porque no quería básicamente obedecer a la palabra de su Dios. Por su parte, dice la Biblia en el verso 13, que Pablo le responde a todos estos que le estaban de alguna manera, diría yo, les estaban advirtiendo a Pablo. ¿Qué cosa le responde? Verso número 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué es lo que estaban haciendo los hermanos en la fe? Ahora, yo sé que lo hacían porque le amaban, le querían a Pablo. Y es obvio que cuando uno tiene a alguien o un ser querido, este nunca le va a desear el mal, sino que siempre le va a recomendar para que esté, diría yo, a buen recaudo, o por lo menos se aparte de todo peligro. Pero, amado hermano, usted tiene que entender que para la obra del Señor, lo que importa no es nuestra integridad, sino la propagación del evangelio a costa, si fuera posible, de nuestra propia integridad. Pablo tenía, sí, bien claro que su cuerpo físico, si bien es cierto, Dios nos ha mandado a cuidar este templo del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios nos quiere meter en riesgo, pues el cuerpo tendrá que someterse a los riesgos del evangelio. Usted, mi querido hermano, sí, puede aprender por medio del apóstol Pablo que si bien es cierto, ¿quién de nosotros no cuida este cuerpo? Pero a Pablo se le había anunciado que su carne habría de sufrir oprobio por causa del evangelio. Es todo esto, mi amado hermano, que motiva a Pablo a decir las siguientes palabras. Hechos capítulo número 21, verso número 13. ¿Qué declara la Escritura? Pablo respondiendo les dice: ¿qué hacéis llorando
y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy, mire lo que dice ahí, yo estoy dispuesto, ¿a qué cosa? No solo, ¿a qué cosa? A ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, estas palabras, esta proclamación, esta declaración de este hombre tiene mucha profundidad. Y de hecho puede nacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué pregunta? ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto llegar por causa del nombre de Jesús? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Mucha gente llega solamente hasta donde el cuerpo se lo permite. Pero cuando ya ve que el cuerpo se pone en riesgo, dice, no, hasta ahí yo no avanzo. Hasta ahí yo no llego. Hasta ahí yo no camino, hermano. ¿Por qué? Hermano, pero ya está en riesgo mi vida. Ya está en riesgo de pronto mi reputación. Ya está en riesgo de pronto aún, si quisiera de pronto abrir un poco más el abanico, ya está en riesgo mi familia. O ya está en riesgo mi trabajo. O ya está en riesgo aún, si fuera posible, la iglesia. Porque hay quienes pueden utilizar hasta la iglesia como excusa para no caminar más allá de lo que se le exige por medio de nuestro Salvador. Amado hermano, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por causa del nombre de Jesús? Pablo fue claro en su declaración y no hubo duda, sino más bien seguridad en esta proclamación. Verso número, acompáñeme por favor, 13 en la parte final. Mas aún, dice, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amado hermano, esta declaración no se quedó en palabras. Pablo, a la verdad, y lo vamos a ver en futuras enseñanzas, Pablo llegó hasta Roma y en la vía Apia o el camino Apia, que así se llamaba ese camino, fue decapitado, le cortaron la cabeza. Él pagó con su vida, la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, en la actualidad poco o nada, diría yo, se paga de precio a la hora de manifestar o de permanecer firme por causa de Jesús. Mucha gente elige el quedarse en un trabajo, antes que quedarse en Cristo. Prefiere a veces de pronto, diría yo, trasladar o hacer a un lado sus principios bíblicos o cristianos para aceptar una relación de pronto de amorío con una muchacha que es inconversa. Hay quienes pueden inclusive de manera muy solapada aguantar un círculo degenerado, de amistades, y dejan a un lado o ocultan su cristianismo. ¿Para qué? Para ser aceptados en medio de su entorno. ¿Hasta dónde podríamos hacer en esta noche la pregunta? ¿Estamos dispuestos a llegar por causa del nombre de Jesús? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Pero Pablo decía, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué más tiene la Biblia que decirnos al respecto. Nos declara el Señor. Acompáñeme por favor. En la primera carta de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo número 1. Mire lo que nos declara el Señor.
Segunda carta a los Corintios, capítulo número 1. Verso 8 y 9. Al 10, perdón. Avancemos hasta el 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso número 8 al 10. ¿Ya lo encontró? Dice ahí el Señor: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra, ¿qué le anunciaba el Espíritu Santo en Hechos? Tribulaciones. No queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones o tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Y óigalo bien, ¿hasta dónde llegó la prueba o la tribulación o la aflicción? ¿Hasta dónde llegó? Póngale asunto a ese pequeño detalle. ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué dice ahí el verso número 8? Más allá de nuestras fuerzas. Me encanta ese texto. Un cristiano podría decir: ay, hermano, yo ya está bien, ya. Usted me dice que hay que sufrir por el nombre de Jesús. Perfecto. Pero eso sí, hasta donde me llegue la fuerza. Veo que me aprietan mucho, ahí me aflojo. Y ya hasta ahí no padezco. Si veo que muchos me discriminan, entonces ya no, porque tampoco no quiero que nadie me hable. Igual quiero que la gente que me conoce, igual sí, se lleve conmigo. Amado hermano, sí, yo no sé qué tipo de cristianismo es el que usted lleva. Pero si usted es aceptado por la sociedad en general y le aplauden cuando le ven, déjeme decirle, sí, que esa simpatía o agrado que le tiene su entorno, sí, se lo tienen porque usted no está, diría yo, confrontando o está mostrando en su totalidad, sí, al Cristo vivo dentro de su corazón. Porque cuando usted proclame el evangelio completo, obviamente usted va a encontrar en el entorno un rechazo. Un rechazo. ¿Por qué va a encontrar rechazo? Porque este evangelio, si bien es cierto, es el evangelio de la paz, también proclama al hombre o a los seres humanos su pecado, sí, le señala su error y los llama al arrepentimiento. Y muchos de aquellos que están en nuestro entorno no van a aceptar esa proclamación. La Biblia dice en este texto maravilloso del verso 8 que él había sufrido, sí, más allá, dice ahí, de nuestras fuerzas, porque él no estaba solo, él tenía un grupo de trabajo. Verso número 8: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. No era cualquier sufrimiento. Verso número 9: pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué tenían? Ellos estaban conscientes. Pregunto yo, no sé si usted ha visto programas de esta naturaleza, pero cuando a alguien, si se le da sentencia de muerte y se lo manda a esperar su ejecución, ese tiempo que se otorga simplemente es un tiempo para asimilar lo que habrá de venir. Por lo general, entre el tiempo que se le da a un hombre sentenciado a muerte hasta su ejecución, hay un periodo de tiempo. ¿Con qué fin se lo hace? Para que este hombre se prepare psicológicamente para poder llevarse a cabo la sentencia que se le ha proclamado. A diferencia, sí, de nosotros, la Escritura menciona que Pablo, sí, estaba ya en su interior convencido de que la muerte era lo que le vendría por causa del servicio a Cristo. A diferencia, digo, de nosotros, porque hay muchos de nosotros que dicen: hermano, como soy cristiano o como tengo a Cristo, yo no quiero muerte, yo quiero es ver bendición. Yo quiero ver es prosperidad. Yo quiero ver más bien es holgura financiera. Yo lo que quiero ver es, sí, es de pronto a todo mi entorno feliz. Amado hermano, y estos deseos son buenos. Yo no digo que está mal. Sí, diría yo, sí, en mi interior
un poco zafado de mente si le diría que yo no comparto ese tipo de sentimientos o ese tipo de prosperidad. Yo también lo deseo, pero la Biblia a mí me alerta y me anuncia que si yo voy a vivir una vida cristiana tajante, una vida cristiana tal cual como Pablo la vivió, a mí en vez de depararme prosperidad, bienestar, lo que me podría esperar, amado hermano, es sentencia de muerte, discriminación. La gente, por así decirlo, no me atendería. ¿Por qué? Porque el evangelio proclama la verdad. Y nuestra generación no vive en la verdad, vive en la mentira. El día de ayer leía un texto de la prensa de nuestro país, un periódico. Le digo El Universo, sí, para que lo chequee. Salió en el mes de abril, un texto viejo. No me había percatado de la noticia. Así como a nosotros nos causa, y esto se lo digo simplemente como información, le causa a usted asombro que en países europeos, o aún también en nuestro continente, pero por el norte o bien al sur, allá por Chile o Argentina, si se dé legalización, por ejemplo, a la unión entre el mismo sexo, usted se espanta, ¿verdad que sí? Dice, uy, ¿cómo es posible que allá se acepten a casamientos entre hombres o entre mujeres? Amado hermano, pero en nuestro país esa situación ya está legalizada. Lo leía. Y en ese reportaje que ocupó una carilla central, ¿sí?, en El Universo, tengo el periódico por cierto, si alguien quiere corroborar después, salía de que está ya aceptado en nuestra Constitución en el año 2008, ¿sí?, está aceptado la unión libre, pero no se pueden casar. Mas sin embargo hay una salvedad. Pueden legalizar su unión de hecho por medio de un notario público, que a la larga es lo mismo. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Yo tampoco. Recién me enteré hace como unas 24 horas atrás. Salió en el periódico, sino que la gente no lee, no se informa. O sea, no se pueden casar, sí, pero sí se puede legalizar la unión frente a un notario público. ¿Qué es? Que vendría a serlo lo mismo. Y ahora están peleando para que en la cédula no salga sexo, sino que salga la palabra género. Están peleando eso ahorita. ¿Sí? Es decir, ahora en la actualidad el sexo, en la cédula dice sexo, hombre o mujer, no hay más. Pero al cambiarle género será género. ¿Qué tipo de género es? Hombre, mujer, lesbiana, homosexual. Eso quieren cambiar. Ese término en la cédula, género, y están peleando por eso. Ahora, ¿pero por qué hago esta acotación? Porque esa es nuestra generación actual en la que vivimos. Si usted proclama a todo esto que es pecado, yo le aseguro, sí, como vi también en un reportaje similar, sí, que cuando alguien les dijo que eso iba en contra de Dios, que iba en contra de la moral, que iba en contra de todo principio, ese hombre que proclamó estas palabras fue denunciado por la comunidad gay y fue a pagar 10 salarios mínimos de multa. Amado hermano, si usted le dice a su amigo que es borracho, que es mujeriego, que abandone a la otra, que sea fiel con sus mujeres, que sea honesto en el trabajo, que aproveche las horas cuando se mantiene en un horario, en una empresa para ser productivo, cuando usted proclama la verdad, su entorno lo va a rechazar. Todo eso es complemento del Evangelio de Cristo. Pablo decía de sí, yo en el verso número 8, verso 9, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Yo pregunto, si alguien está ya sentenciado a muerte, pregunto, ¿hará proyectos? Pregunto yo, ¿hará proyectos a futuro? Dirá, bueno, sí, de aquí a unos 5 años voy a prosperar, voy a ponerme un negocio que... Pregunto, ¿cómo actuaría? ¿Qué pensaría alguien que está sentenciado a muerte? ¿Qué proyecto se pondría?
simplemente viviría cada día tal cual como le venga. ¿A dónde apunta el texto? Si usted realmente hiciera conciencia en Cristo, como decía Pablo que cada día moría, eso está en otro texto bíblico también. Cada día muero, decía él, por causa obviamente del Señor. Amado hermano, nuestros proyectos no serían nuestros, serían los proyectos de Dios en nuestra vida cada día. El problema es que el hombre, aún cristiano, no considera en su vida, en sus proyecciones futuras, no considera a Dios. Siempre considera sus propios caminos, sus propias sendas. Por eso es que no en vano la palabra dice, sí, que así como los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más grandes, sí, que los de los hombres, así también, a mi amado hermano, son los caminos o la senda que Dios ha trazado para nosotros. La Biblia declara en el versículo número 9, para terminar, sí, este texto, perdón, verso 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Avancemos al libro de Hechos, capítulo 21. Verso número 14. Recuerde que de ahí desprendimos Primera de Corintios. ¿Ya lo tiene? Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 1. Verso número 14. Y como, óigalo bien, y como no le pudimos persuadir. Amén. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el autor del libro de Hechos? ¿Quién? El doctor Lucas, ¿verdad? Recuerde que Pablo tenía un médico también y un colaborador. Amén, que era Lucas. Mire, a Pablo, aún sus más íntimos colaboradores de ministerio le dijeron, pero no vayas a Jerusalén, te van a matar. No vayas a Jerusalén, mira que ya te han advertido por medio del Espíritu Santo que allá te van a esperar tribulaciones. Yo pregunto, si a usted le dijeran hoy, oiga, no vaya a su casa hoy día porque si va, no va a llegar con vida. Pregunto, ¿usted dónde se quedaría este día? O lo que resta de esta noche. ¿A dónde pasaría? En la iglesia y orando. Señor, aparta la muerte, saca la muerte. Cuidado, mi Dios. ¿Verdad que sí? A Pablo le advirtieron lo mismo. A Pablo dijeron, no vayas a Jerusalén, te van a matar, te van a coger, te van a porrear, te van a flagelar. Si vas para allá, no te va a ir bien. Aún el mismo Lucas dice en el verso número 14, y como no le pudimos persuadir, es decir, no le pudimos convencer. Amén. No le pudieron convencer. ¿Qué terminaron haciendo? Una vez a Jesús le hicieron lo mismo, pero se lo hizo uno de los apóstoles más allegados, el apóstol Pedro. Usted debe de recordar esta historia, debe de recordar. Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar, le dijeron. Sí, no vayas, te lo imploro. No, allá no te quieren. Allá te van a maltratar, allá te van a rechazar. No vayas allá. Pero Jesús, ¿qué decía? Ya la hora estaba cumplida. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo le contestó? ¿Con qué amabilidad le contestó Jesús? ¿Qué le dijo? Pedrito, hijo mío, sí, estás mal. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en qué cosa estaba pensando. En la de los hombres. ¿Y qué piensan, sí, los hombres? En el bienestar. Piensan, sí, siempre en que les va a ir bien. Amados hermanos, una cosa es, sí, los planes que Dios tiene para ti, y otra cosa es los planes que tú mismo has creado para tu vida. ¿Qué planes son los que se están ejecutando en tu corazón? Tú los debes de saber. Una cosa es lo que tú te has proyectado y otra cosa es lo que Dios ha proyectado en tu vida para el porvenir. ¿Qué tienes pensado de aquí a 10 años más? ¿Los planes tuyos o los planes de Dios en tu vida? ¿Qué te has proyectado?
Pablo sabía, mi amado hermano, por el Espíritu Santo que le esperaban tribulaciones, pero él también sabía que era necesario que esas tribulaciones lleguen, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios en su vida. Tú no eres la diferencia. Dice la Biblia en el verso número 15. Después, sí, versículo número 15. ¿Qué más nos dice el Señor? Y como no, pero 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y yo creo que eso debe de ser la actitud nuestra. Está bien que no se haga lo que yo quiero, ni lo que quiera la iglesia, ni lo que quieran los hermanos, sino que se haga la voluntad de ¿quién? Del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad del Señor? Amén. Y si el Señor lo manda a la boca del león, ¿qué va a hacer usted? Ah, se fueron los amén, ¿ya vio? Verso número 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, ¿a dónde fueron? A donde tanto le decían que no vaya. ¿A dónde? A Jerusalén. Y vinieron también, perdón, sí, está bien, verso 16. Y vinieron también con nosotros, ¿de qué ciudad? De Cesarea, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naxón. ¿De dónde era este hombre? De Chipre. Recuerde que Chipre era una isla. Amén. Que estaba, sí, de camino. Recuerde que de Chipre eran dos personas que salieron con Pablo, sí, en su viaje misionero. ¿Quiénes eran? Bernabé y Juan Marcos. Amén. ¿Sí se recuerda? Si no, vaya otra vez a Hechos, sí, por los primeros capítulos. Versículo número 16. De Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Verso número 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, ¿cómo lo recibieron a Pablo? Lo recibieron con gozo, pero los hermanos, recuerde que el Espíritu Santo tenía otra cosa de por medio. Amén. Verso 17. Sí, los hermanos nos recibieron con gozo. Verso 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a quién. A Jacobo. Recuerde que este Jacobo, en la Biblia se hablan de 3 Jacobos. Esto creo que en algún momento lo estudiamos, o si no, sí, doy las pautas necesarias. En la Biblia hay 3 Jacobos. Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de José, y Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahora, ¿qué Jacobo? ¿Cuál de estos 3 Jacobo era? Sí, este Jacobo era Jacobo, hijo de José, hermano del Señor Jesucristo. Hermano, obviamente, sí, no diría hermano del Espíritu Santo, porque Jesús vino engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Este Jacobo, obviamente, era hijo de José y de María. Versículo número 19. Perdón, versículo 18. Entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Recuerde que este hombre había salido de Jerusalén, sí, orado por medio de la iglesia, le impusieron las manos y ahora él regresaba para dar cuentas de toda su labor. Amén. Versículo número 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron ¿a quién? A Dios, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y dice ahí, y todos son celosos por, ¿qué dice ahí? Por la ley. Ahora, recuerde, Pablo cuando salió
a hacer su recorrido misionero, ¿a dónde ingresaba Pablo para predicar la palabra? ¿A qué lugar? En las sinagogas. Sí, ¿quiénes asistían a las sinagogas en estas ciudades? Por lo general, los judíos y también ¿quiénes? Los gentiles, que se llamaban o se los conocía como los prosélitos. Gentiles convertidos al judaísmo, los prosélitos. Amén. Todos estos venían a los pies de Cristo. Unos creían, otros no creían. Los que no creían les hacían problema a Pablo juntamente con sus seguidores, sí, y los botaban de las ciudades. Pero los que creían, sí, guardaban, sí, la ley, pero también guardaban a Cristo en su corazón. Ahora, eso trajo gran confusión en medio del pueblo gentil y en medio del pueblo judío. Es decir, el pueblo judío cristiano. Porque muchos cristianos judíos recibían a Cristo, pero no se querían aflojar de la ley. No se querían aflojar de qué cosa, de las costumbres que estaban ya enraizadas por medio de la ley de Moisés. Para ellos sí, tanto valor tenía Moisés con sus leyes como lo tenía Cristo. Pero yo podría decir que inclusive la tradición mosaica hacía más peso que la fe del Salvador Jesucristo. Verso número 21. Pero se les ha informado. ¿A quiénes? A esos judíos. Se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están ¿entre quiénes? Entre los gentiles, a apostatar. ¿De quién? De Moisés. Recuerde, ¿qué significaba el término apóstata? Negar la fe. ¿Sí? Negar la fe. A Pablo se le había imputado, sí, diría yo, una calumnia. A Pablo se le había difamado en medio de su ministerio de evangelismo a través de toda Europa, de que él se introducía en las sinagogas y estaba de alguna manera enseñando en contra de la ley de Moisés. Ahora, eso era falso. La escritura menciona que Pablo usaba la escritura para aseverar de que Jesús realmente era el Cristo y que por medio de él podía venir la salvación. Pero muchos judíos que habían de alguna manera negado a Cristo, sí, automáticamente regaron de que Pablo era un apóstata de la fe de Moisés. Es decir, que había negado las enseñanzas de Moisés. Sí, y obviamente eso había causado un gran malestar en toda la región de Jerusalén. Recuerde, esto simplemente era, para mí, sí, era un preámbulo de lo que el Espíritu Santo ya a Pablo le venía anunciando. Ya Pablo había recibido por medio del Espíritu Santo la alerta diciéndole que en Jerusalén le habrían de esperar grandes tribulaciones. Versículo número 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no, ¿qué dice ahí? Que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Ahora recuerden, para un judío la circuncisión era el pacto más sagrado que venía desde los tiempos ¿de quién? ¿De qué patriarca? De Abraham. Toda persona circuncidada pertenecía, por ese acto de obediencia, pertenecía a la nación de Israel. Ese pacto obviamente era inviolable para un judío. Pero sin embargo la circuncisión, de acuerdo a la escritura, sí, ya como acto de fe, ya la circuncisión ningún valor tenía. Ahora, vayamos a la escritura y veamos qué tiene que decirnos ella al respecto. Con respecto a este acto de la circuncisión. Dice la escritura, vayamos por favor, capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo número 5
Veamos qué nos dice el Señor. Leamos desde el primer versículo. Gálatas capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Verso 1 en adelante. Pablo, escribiéndose a los Gálatas, les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, mire lo que Pablo advierte. Pablo no está diciendo que no se circuncide. ¿Qué dice aquí Pablo? Les hace una aclaración. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿a quién le estaba hablando cuando se hablaba de la circuncisión? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos, porque esto era una regla judía dada por la ley mosaica, es decir, dada por Dios. ¿Qué pasaba si alguien se circuncidaba? Dice la Biblia: de nada os aprovechará Cristo. Recuerde que ya Pablo aquí le estaba hablando a la iglesia. Ahora, si alguien dentro de la iglesia, ya que tenía a Cristo en su corazón, si decidía por obedecer la corriente del judaísmo, que tenía gran fuerza dentro de la iglesia cristiana, decidía circuncidarse, como diría cualquiera, por si acaso me circuncido. Si Pablo les advertía: si ustedes, teniendo ya a Cristo, el conocimiento de la verdad, teniendo por la fe la salvación, se circuncidan, esto sí de nada les va a aprovechar. Versículo número 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está, ¿qué cosa? Obligado a guardar toda la ley. Amén. Amado hermano, esta era la regla judía. Si alguien se circuncidaba, se identificaba con el pueblo de la nación de Israel, pero también se obligaba a obedecer toda la ley. Pero Cristo vino prácticamente ¿a qué? Vino a establecer un nuevo pacto, pero ya no en la circuncisión, sino en su propia vida. Versículo número 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, no por la circuncisión. Retrocedamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Perfecto. Dice el verso número 22. Recuerde, a Pablo se lo confronta porque se le estaba acusando, sí, de que estaba invalidando la ley. Verso 22. ¿Qué hay pues? Recuerde que aquí quien le habla es ¿quién? Jacobo o Santiago, que es lo mismo. La máxima autoridad en la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Qué hay pues? Es decir, ¿qué tienes que decir? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has, ¿qué cosa? Que has venido. ¿Por qué? ¿Por qué tanta expectativa con Pablo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque Pablo, recuerde, cuando salió de Jerusalén en medio de toda la nación que lo conocía, Pablo ¿con qué objetivo salió de su nación? Para darle muerte y cacería, por así decirlo, a la iglesia de Cristo. Pero fue en el trayecto que Cristo le salió al encuentro y lo transformó. Amén. Ahora Pablo, venido a su nación ya como un representante cristiano, ahora los judíos querían ver, sí, por sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos lo que se decía del apóstol Pablo. Versículo número 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Verso 23. ¿Qué le recomiendan a Pablo? Haz pues esto. Verso 23. ¿Qué te decimos? Hay entre nosotros, es decir, entre la iglesia cristiana judía o de Jerusalén, hay entre nosotros, ¿qué cosa?
4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ahora, aquí viene el asunto. Póngale mucha atención a la propuesta que se le va a hacer a Pablo. ¿Y quién se la hace? Jacobo, la máxima autoridad de la iglesia. Hay 4 hombres entre nosotros que tienen obligación de cumplir voto. Ya vamos a explicar esto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Tremenda encrucijada para Pablo. Pablo era un predicador destinado para los gentiles. Pablo no predicaba la ley. Pablo predicaba la gracia del evangelio de Cristo. Pero, oh sorpresa, en Jerusalén la iglesia cristiana estaba rigurosamente también cumpliendo la ley de Moisés. Es decir, que habían 2 tipos de enseñanza. 2 tipos o 2 corrientes dentro de la iglesia: la gracia y la ley. La ley y la gracia. Y se le recomienda a Pablo, para congraciarse con el pueblo, de que coja a 4 judíos cristianos que habían hecho, dice la Biblia, voto. ¿Voto de qué? Voto de nazareato. El libro de Números capítulo 6, verso 13 al 21, declara así tajantemente, sí, que se tenía que realizar para poder, sí, dejar de cumplir o dejar ya inservible un voto de consagración a Dios. Vamos por favor rápidamente al libro de los Números, Antiguo Testamento. Cuarto libro de la Escritura. Número capítulo 6. ¿Tiene? Para avanzar, versículo número 13. Número 6, verso 13. Lo leo rápidamente. ¿Ya lo encontró? Esta es pues la ley del nazareato el día que se cumpliere el tiempo. Es decir, que un hombre podía comprometerse con Dios a consagración por un determinado tiempo. Ese tiempo se lo establecía en particular por cada persona. Vamos a suponer, una persona podía decirle a Dios: Señor, 1 año voy a dedicar mi vida para servirte. 1 año entero. Y en ese año que él comprometía su vida con Dios, no podía, entre otras cosas, pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, no podía cortarse el pelo, ni podía tampoco rasurarse, entre otras cosas. Sí, ¿dónde está eso? Desde el verso 5, pero voy a leer desde el verso 13. Esta pues la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha, es decir, sin defecto, en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrendas de paz. Además, ¿qué tenía que presentar el que ofrecía el voto? Un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite. ¿Qué más? Hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá, dice ahí, el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo, los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Es decir, que todo eso tenía que comprarlo. ¿Quién? ¿Qué se le estaba sugiriendo a Pablo? Compra, encárgate tú de comprar el carnero, encárgate tú de comprar los hojaldres, los panes sin levadura. Sí, y todo esto cómpraselo a los 4. Págaselos tú.
¿Por qué quería que se haga esto? Porque esa transacción se la hacía solamente dentro del tabernáculo. Los animalitos no se los compraba en la esquina, se los tenía que comprar dentro del tabernáculo. Había gente que se dedicaba a vender este tipo de animales. Obviamente, esta gente que los vendía tenía el aval, sí, o tenía, sí, la aprobación de los sumos sacerdotes. ¿Qué es lo que quería Santiago con la iglesia y los ancianos? Que Pablo actuara, y déjenme decirlo en una manera ya mucho más práctica, de manera hipócrita, se acerque donde ellos, aparentemente que sea uno más de los judíos, haga algo que obviamente por la ley se tenía que hacer, pero él, ya conocedor de la gracia, sabía que esto estaba mal. ¿Para qué? Para congraciarse con el pueblo judío. ¿Cuántas veces nosotros por congraciarnos con nuestro entorno hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer? ¿Verdad? Y mucho más pasa en los trabajos. El jefe está delante suyo, entra la llamada, dígale que no estoy. No está. ¿Verdad? Vio que ahí se fueron los amén, se fue el gozo. A algunos se les fue el gozo, yo desde aquí los estoy viendo. No sea malita, cámbiele. Usted si trabaja en el área contable, no, oiga, pero aquí sumando todos los recibos, egresos y egresos sale tanto. Sí, pero mejor póngale esto. Para que no vote en rojo. Y usted ahí borra y doble contabilidad. La que presenta al servicio de rentas internas o al servicio de auditoría y la real, la que está casi ya en la quiebra. ¿Cuántos productos vinieron en el cartón? Tanto. No, mejor di que vinieron tanto y agarra lo que y se lo guarda. Amén. ¿Cuántas veces hacemos las cosas que no se deben de hacer para congraciarnos con el sistema? Amados hermanos, a Pablo se le sugiere hacer esto. Dice en el verso 5, para que usted entienda por qué tenían que rasurarse, del capítulo 6 de Números, todo el tiempo del voto de su nazareato, ¿qué dice ahí? No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Volvamos al libro de Hechos. ¿Ya entendió qué es lo que se le estaba pidiendo a Pablo? Capítulo 21, verso 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Pregunto yo, ¿Pablo hizo voto de nazareo? ¿Ah? No, él venía predicando el evangelio de Cristo. Pero Santiago, para que Pablo no tuviese aparentemente problemas de aceptación con su ciudad, se le sugiere hacer esto. Pablo debió de entrada haber dicho que no. De entrada debió haber dicho que no. Él se pudo haber puesto en una posición. ¿Saben qué? Está muy bien lo que me están diciendo, pero yo ya no voy a vivir conforme a la ley, sino conforme a la gracia del Señor Jesucristo. Pero Pablo era un hombre como usted y como yo, también lleno de debilidades y de fallas. ¿En qué acabará todo este lío? El próximo jueves lo vamos a resolver por medio de la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Sí, démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, en esta hora estamos, Señor, de ti agradecidos, porque tu palabra siempre nos edifica, siempre habla nuestras necesidades y nos enseña, oh Dios, de lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Yo te suplico ahora, oh Dios, que tú afirmes esta palabra en nuestras vidas. Si estamos viviendo una vida desordenada,
sin pagar ese precio que tenemos que pagar, sin realmente, oh Dios, seguir a la corriente de este mundo, sin seguir, oh Dios, Padre, a lo que se nos dice, sabiendo lo que tenemos que hacer. Te pedimos perdón. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de una manera santa y piadosa, no agradando a los hombres, sino agradándote a ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo.